Hoy vamos a leer la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2, versículo 4. Tenemos por segura la palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que brilla en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes algunos falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. San Pedro, en su segunda carta, advierte a las comunidades de los primeros cristianos sobre una realidad presente en medio de las comunidades. Gente que había pertenecido sea al judaísmo o al ambiente pagano, había buscado conocer la verdad, pero se desviaron queriendo encontrar verdades a su modo, y entonces fueron conservando sus costumbres inmorales y cambiaron muchas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Por eso es que San Pedro les advierte que tengan mucho cuidado. Ustedes han oído que ninguna profecía de la palabra de Dios ha llegado al mundo por voluntad humana. Los hombres inspirados por Dios fueron los que profetizaron y escribieron todo esto que el Señor mandó. Y por eso mismo deben aprender que nadie puede agarrar la Biblia, ponerse a leerla y pretender interpretarla porque se le ocurrió que va a hablar de tú con Dios. De hecho, continúa hablando en el capítulo 3, diciendo: y tengan paciencia, que nuestro Señor es paciente para la salvación. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que está advirtiéndonos San Pedro, el primer papa de la iglesia, aquel al que Jesús dejó a cargo de toda la iglesia? Que todo aquel que pretenda interpretar la Biblia a su modo, por su gusto, por su ocurrencia, lo que puede hacer es tergiversarla. Puede cambiar las cosas, primero porque es indocto, no ha sido preparado. Segundo, muchos de estos piensan que basta pensar en el Espíritu Santo y van a poder decir lo que se les ocurra y el Espíritu los va a guiar. Eso es falso, porque hay muchas cosas difíciles de entender que se pueden tergiversar. Pero quienes deliberadamente cambian la palabra de Dios, lo hacen para arrastrar gente, para hacer negocio, para sacarles el diezmo, y esos se van a condenar, lo dice aquí San Pedro 2 veces, en el versículo 16 del capítulo 3, y lo dice también en el capítulo 2, que su condenación no duerme. Por eso, hermanos, no sigan a los falsos profetas. Pedro nos advierte que la enseñanza de la iglesia es una sola y que debemos atenernos a la enseñanza que Jesús transmitió a sus apóstoles, no a las ocurrencias de cada uno que se pone una corbata y empieza a gritar y aplaudir invocando el nombre de Jesús a su modo, fuera de su iglesia y de la enseñanza de la iglesia de Jesús. Así que abramos los ojos, abramos los oídos. Nadie puede tomar la Biblia en sus manos y pretender que porque la está leyendo va a entenderla. Se requiere una preparación adecuada y se necesita también estar en comunión con su única iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.